Trabajo para el módulo de Sociología y Antropología de la Educación. Trabajo presentado por Andrés Hoyos Castro, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, al año 2020, el mes de octubre. En este trabajo abordaremos las tribus urbanas correspondiente a los skinhead. ¿Qué son los skinhead? Pues bueno, los skinhead son un grupo, una subcultura que deriva de la escena que surgió en 1969, pues aproximadamente, e incluye los Root Boys, pasando por el hoy, esto eh, hasta la actualidad inclusive. Esta escena, también nombrada culto o cultura o espíritu, tiene varios aspectos, lo cual está lo musical, lo estético, o sea, la apariencia y el comportamiento, donde apreciamos pues que tiene un modo de ser bastante violento, eso lo veremos en los comentarios más adelante también. La escena skinhead también está formada por el ska, por los root boys, parte del punk y pues la violencia, como les decía. Están los skin reggae, los hooligan y pues otros subgrupos que vamos a mencionar más adelante. Un skin es pues una persona quien le gusta esta escena y que siente gusto por ella. No todos los aspectos tienen que interesarle, pero sí seguramente tendrá varios arquetipos que compartirá con otros miembros de esta comunidad o este subgrupo o esta tribu urbana. Continuando con la historia de los skinhead, pues traduce que son los cabezas rapadas. Se encontramos en la mestiza Inglaterra de los años 60. Es una tendencia juvenil, claramente. Los jóvenes seguidores de la música negra hace referencia pues a la música underground, o que no era la música culturalmente escuchada en Inglaterra en los 60s. Y pues eran amantes de la diversión, de la cerveza, pues jóvenes, como hemos visto en los módulos de la materia, pues vemos que los jóvenes gozan de una de las generalidades de ellos, es que gozan de la libertad, y por eso pues conlleva a esto, a la diversión, a la cerveza, al sexo, las peleas, que es parte de, de esta subcultura. Sufrieron pues influencias de la ola del hipismo, aunque pues surge como una contraparte a ese hipismo, y es pues, a diferencia de ser tan pasivos, ellos son más activos y son violentos, son orgullosos y seguidores pues de la música, son pertenecientes a la familia obreras. Continuando con la historia de los skinheads, pues contar también que al inicio no eran antirracistas, tampoco eran racistas, ni de izquierda ni de derecha, tampoco se definían por sus clases o razas mejor. Eran el reflejo de la juventud, de ese momento, de la juventud obrera inglesa. Poseían unas características, como vemos pues en los grupos, en las subculturas o en estas tribus urbanas. Cada individuo pues igual tiene sus propias ideas, pero pues se relacionan al compartir las mismas premisas, como es que venían de albañiles o mineros, entre pues eran obreros, venían de familias obreras, entonces eso también hacía que compartieran cosas en común y formaran esta subcultura. Vienen de la época de las palizas a los pakistaníes, o sea, también pues tenían esos atributos de la violencia desde sus primeros inicios. Lo mismo, pues ocupaban sus territorios, algunos eran racistas,
Eso no quiere decir que la mayoría lo fuese, o sea, siempre ha habido como tal personas que de acuerdo a su ideología, asimismo actuaban en su tribu urbana. Los skinheads son una tribu urbana y tienen unas características que lo identifican, como pasa pues con todas las tribus. Tienen un corte de cabello que es la cabeza rapada, tienen una forma de hablar de acuerdo a los territorios que habitan también. Esto puede eh, afectar cómo se relacionen o cómo se traten dentro de los diferentes grupos o subgrupos que se presentan dentro de esta tribu urbana. También el sonido musical, pues identifica que en especial es el sonido hoy, que es una música punk pero muy rápida. Se caracterizan por un modo de actuar violento y poseen varios subgrupos que los mencionaremos más adelante. Dentro de las características que tienen los skinhead, vemos entonces que tienen la cabeza rapada. Las mujeres, por ejemplo, tienen la cabeza totalmente rapada o cabeza rapada tipo Chelsea, que es un tipo de corte que lleva la cabeza rapada mientras se dejan unos flequillos o unas patillas que las podrán ver en las imágenes. Pelo largo, pero tienen un flequillo de frente o de un lado. Los hombres tienen el cabello totalmente rapado, corte de pelo pequeño, siempre tipo marcial. La vestimenta que tienen los skinheads son en las mujeres una polo, usualmente Fred Perry o Ben Sherman. Aquí vemos lo que se habla de que los jóvenes se vuelven un objeto de consumo, inclusive dentro de sus subculturas. Una de las causantes de que se mantenga a lo largo de los años es el modo de consumo, donde pues los jóvenes al final se vuelven una imagen de que la juventud es atrayente, de que la juventud como tal es el ideal que muestran las marcas, las diferentes marcas, ya sea por televisión, por medios sociales que ahora están. Y pues aquí vemos, por ejemplo, que dentro de esta tribu urbana, incluso pues tienen marcas que usan, por ejemplo, Fred Perry o Ben Sherman, unas botas Dr. Martins, que les implica pues que los muchachos deben, aparte de pertenecer al grupo social, buscar los recursos para hacer parte del consumo y cumplir con lo que pide ser parte de este grupo social o de esta subcultura, y es por ejemplo tener unos zapatos Dr. Martins o unas zapatillas Adidas. Entonces siempre va a estar permeada la subcultura con el consumo también. El género musical que hace parte importante de la tribu urbana, en este caso pues de los skinhead, es el oi. El oi pues es una música que es una música rápida, una música ruda como son los skinhead, y pues la última parte del año 1977 tiene un giro hacia lo comercial, como hablábamos pues siempre se vuelven una tendencia también de consumo y la música hace parte de ello que hace que se comercializa y se vende. Tuvo lugar entonces al principio en el punk, luego entonces pues al dar el giro a lo más comercial y tratando de involucrar los sonidos que estaban sonando en ese momento como Rolling Stones o The Who, entonces se fueron formando las bandas de punk y skin, y siempre fue una de las músicas favoritas de estos últimos. Por aquel entonces la palabra hoy no tenía la adopción a este género musical que se le da hoy en día.
a lo largo pues de los años se fue afianzando y ya quedó el hoy como un sonido o como un género musical que incluyen a Coxpar, a The Cogner, a Regex, a Angeli Upstar, entre algunas bandas pues más reconocidas. En un concierto de esta tribu urbana, es un concierto donde los muchachos, los jóvenes van a desfogar sus energías, tienen un baile que se llama Pogo, en el cual hacen pues unos bailes en los cuales se mandan puños, pues no sé, o no tanto con la intención de herir, sino pues de expresar y de intensificar la energía que les da la música. Dentro de este trabajo o de esta presentación, les comparto un video corto de cómo suena o cómo se escucha esta música. La tribu urbana skinhead tiene unos subgrupos, como pasan muchas otras subculturas. Aquí tenemos los skinhead antirracistas o antifascistas. Su grupo más conocido son los Sharp y son skinheads con ideales antirracistas que compiten o tienen diferencias directamente con los otros skinheads que vemos de extrema derecha. Estos skinheads pues siempre tienen sus peleas o sus encuentros con los otros skinheads que no comparten esta misma ideología y pues como su manera de ser es violenta, esto ocurre con batallas donde pues, se presentan peleas y pues es parte importante también de la cultura dentro de ellos, donde ganan estatus y ganan jerarquía de acuerdo a las peleas o enfrentamientos que ellos puedan ganar. Los skinhead en Colombia pues ha tenido afinidad ya que los jóvenes se integran a los diferentes grupos de skinhead, pues desean participar en actividades, desean sentirse parte de una comunidad y pues crear su personalidad. Aquí por eso ellos se identifican con esta subcultura cuando encuentran pensamientos ideales y principalmente ideologías políticas y de vida que dentro de la misma tribu eh, encuentran unas subdivisiones en skinhead fascistas que son de ideologías políticas de ultraderecha y los antifa que son la contraparte de izquierda y una política liberal. Esto pues los lleva a ellos a manifestarse en distintos movimientos sociales que se presentan en la ciudad y cada uno de acuerdo a su ideología, ya sea de derecha o de izquierda, y con los intereses que cada uno tiene. Dentro de estas tribus urbanas puede generar conflicto en las instituciones educativas, ya que pues al tener ideologías contrarias a las que se manejan dentro de la institución y ideologías contrarias inclusive entre los mismos grupos de jóvenes pueden ocasionar pues falta de participación o incluso actos de violencia dentro de la misma institución. Entonces, ¿qué debe hacer el profesorado, el alumnado y pues el ente administrativo? Todos deben trabajar en conjunto para buscar que esto no sea un limitante, sino que haga parte del proceso educativo y como veíamos en los módulos, que ellos puedan participar y hacerse propios de las reglas que pueden estar dentro de la institución y con eso pues puedan tener y sentirse personas en derecho, que hace mucha falta a los jóvenes colombianos. ¿Qué es una tribu urbana? Pues las tribus urbanas
contemporáneas, son grupos sociales en las cuales se congregan los jóvenes, son un movimiento social, cultural, político, en los medios, en las que por medio de estilos musicales, moda, danza o expresiones políticas y artísticas se identifican con otros jóvenes, como veíamos pues en los documentos que tuvimos la oportunidad de analizar. Vemos que no solamente son musicales o políticos, pueden ser deportivos también, que tengan estas afinidades y se conviertan en una subcultura, como pasa con los barristas, que se vuelven aficionados a un equipo de fútbol y comparten su música, sus gustos, sus colores, y se convierten en un grupo o en una tribu urbana. Los jóvenes, ¿por qué se integran a las tribus urbanas? Pues porque ellos buscan identidad. Entonces en búsqueda de esa identidad y esa personalidad, se congregan de acuerdo a su ubicación territorial, son atraídos por estos grupos sociales, cansados del orden jerárquico establecido desde la misma escuela, la misma familia, en donde pues ellos no se sienten propios de allí y buscan estos grupos sociales o estas subculturas donde comparten lo que hemos visto, que son maneras de vestir, su música y sus pensamientos, y pues crean su propia personalidad, que en este momento de la juventud, y atacados pues por tantas cosas como las redes sociales, es difícil crear una identidad propia. ¿Cómo afectan estas tribus urbanas a la escuela? La afectan en el momento en que la escuela no está preparada para asumir y para socializar con los jóvenes y hacerlos personas en derecho que participan en las decisiones de la institución educativa. Esto lo vienen trayendo los jóvenes desde sus casas, donde no son tomados en cuenta para las decisiones, y hay que tenerlos en cuenta porque ellos ya son jóvenes que están creando sus pensamientos, sus propias ideologías. Entonces, si no los apoyamos en este proceso y por el contrario los apartamos más en sus subgrupos y sus tribus urbanas, pues no van a tener un desarrollo educativo de buena manera, y pues van a perder ese enfoque crítico que pueden presentarse si tienen las capacidades, si asisten a sus clases y pues son partícipes del proceso continuo y el desarrollo educativo. ¿Qué tribus pueden identificar en su escuela, barrio o comunidad? Pues en mi caso como ciudadano de la ciudad de Bogotá, pues es una ciudad cosmopolita, la capital del país, y se observan muchas tribus urbanas. Tenemos punqueros, tenemos rastas, tenemos raperos, metaleros, los skinheads que estábamos viendo, y pues otras que en este momento no mencionaría, pero son varias, como los Barras Bravas, que también tenemos aquí de Santa Fe, de Millonarios. Aquí yo comparto dos que quizás son las más frecuentes y que observo en mi barrio o ya en mi territorio, que serían los raperos y los metaleros, que estoy compartiendo las imágenes de cómo se visten y que pues un breve detalle de qué consiste esta tribus urbanas.